días, ¿cómo están todos? El Señor les bendiga. Nos da mucho gusto volverles a saludar. Nos da mucho gusto estar nuevamente reunidos como iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo lo formamos todos aquellos que hemos entregado nuestra vida y el corazón a Jesucristo donde quiera que estemos. Así que, Iglesia Manantial de Gracia, bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos aquí listos para comenzar, para adorar al Señor y para en esta reunión gozarnos en su presencia. Nos alegra mucho nuevamente estar aquí con ustedes. Así como dice mi esposo, me uno a la bienvenida y les reitero, muy bienvenidos en esta linda mañana, en donde podemos estar en sus hogares, congregados para exaltar, para adorar, para proclamar el nombre de Jesús. Espero que usted esté listo ahí en su lugar. Así es que pues les invito a que preparemos nuestro corazón y preparemos nuestra mente, bueno, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para alabar al Señor, para escuchar su palabra, para aprender de su palabra y para alegrarnos de saber que estamos juntos en nuestros hogares a la distancia, pero juntos todos. Nos da mucha alegría y pues quiero invitarles a tener un momento de oración, un pequeño momento de reflexión y de preparación. Tal vez podamos poner un poco de música instrumental y vamos a orar al Señor. Quiero invitarte que ahí en tu hogar con tus seres queridos, o si eres una persona que en este momento estás tú solita en casa, el Señor está contigo. Así que unámonos en oración y bendice al Señor por un día más de vida, por una semana que ya transcurrió y que comenzamos una nueva semana. Bendice, alaba al Señor, porque está en ti, está contigo y ha estado sosteniéndote. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu de verdad, que tú nos guías. Espíritu de verdad, que tú nos redarguyes, que tú nos amas, que eres nuestro amigo. Espíritu Santo, te damos a ti la gloria. Amigo Espíritu Santo precioso, te bendecimos, te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos porque tú nos amaste tanto que viniste a morir en la cruz por nuestros pecados, a pagar nuestras culpas y a sanar nuestras heridas. Señor Jesucristo, te adoramos porque un día dijiste que ya no eras nuestro Señor, sino nuestro amigo. Y es algo maravilloso, Señor, poderte decir amigo, poderte decir hermano, porque eres nuestro hermano mayor y nos has preparado un lugar maravilloso allá en tu presencia cuando llegue el momento en que nos llames. Mientras tanto, Señor Jesucristo, gracias porque estás en el hogar y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, te alabamos. Gracias, Padre, te exaltamos, te glorificamos. Padre eterno, Creador infinito, muchas gracias porque nos creaste con amor, porque toda la creación la hiciste con órdenes de tu palabra, pero a nosotros nos creaste con tu mano preciosa nos hiciste, Señor. Nos llenaste de tu amor y nos llenaste de tu espíritu, de tu aliento de vida. Gracias, Padre. Gracias. Señor, nos rendimos a ti, nos inclinamos delante de ti y doblamos nuestras rodillas, reconociendo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Señor, queremos que tú seas en nosotros, que tú te glorifiques, que tú seas exaltado, que solo tú mereces la alabanza y la adoración. Señor, qué bueno es estar delante de ti. Espíritu Santo, establece el reino en nuestros corazones. Espíritu Santo, establece el reino en los hogares, derramando tu paz, derramando tu presencia, Señor. ¿A dónde iremos sino a ti, Señor? ¿A dónde iremos? No tenemos otro lugar más que ir y buscar tu rostro, ir y reconocer
reconocerte a ti, que te necesitamos a ti, que solo te necesitamos, que no necesitamos nada más que a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque podemos estar delante de ti, estar en tu presencia, porque tú estás derramando un toque de tu presencia en cada hogar, en cada persona que está escuchando en este día. Gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos, Te te alabamos, bendecimos, te alabamos, te bendecimos. Gracias, amado Dios. Gracias por la vida. Gracias porque aún en medio de todo este tiempo tan difícil, en donde literalmente, como dice tu palabra en el Salmo, han caído 1000 y 10,000 a nuestra diestra. Muchas gracias, Señor, porque cada día que tú nos concedes de vida es un regalo tuyo. Señor, oramos por aquellos que están enfermos en los diferentes hospitales o en sus casas con grandes padecimientos por causa de esta pandemia, por causa de este virus letal tan grave que les ha causado tanto dolor a tantas familias y a tantas personas. Oramos por aquellos que en este momento están en camas de hospitales o en camas de sus casas, pero que están pasando la enfermedad o las diferentes enfermedades que hay, Señor. Oramos por todos los enfermos de las distintas enfermedades, que tú, por favor, Señor, puedas hacer que sientan tu presencia, Señor. Yo sé que estás ahí con cada uno, buscándoles, llamándoles a los que aún no te conocen, pero también, Señor, acompañando a los que te conocen. Pero te rogamos, Señor, que aquellos que no te conocen puedan sentir tu llamado, tu presencia, tu consuelo, tu paz. Aquellos que te conocen y te aman puedan sentirse abrazados por ti y llenos de esperanza, Señor. Oramos por las familias. Oramos, Señor, por las familias que están pasando el dolor de sus seres queridos enfermos. Oramos que tú les abraces, que tú les hables, que llegues a ellos, Señor, que envíes a tus hijos, Señor, a aquel doctor, aquella enfermera, aquel trabajador de cualquier área, pero que es un hijo tuyo, pueda llevar tu luz, tu palabra. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos. Oramos, Señor, por los enfermos, por las familias de los enfermos. Sí, Señor, seguimos poniendo en tus manos a cada persona que está teniendo una lucha, que está teniendo dolor, que está teniendo preocupaciones, que está pasando por una pérdida. Te pedimos que tú traigas consuelo, que aquellos que están batallando con la enfermedad, que tú seas su sanador. Señor, te pedimos que los que están teniendo pérdida por un ser amado, tú consueles, que puedan sentir tu abrazo, que están refugiados bajo las alas del Altísimo, que pueden sostenerse en la roca fuerte, en la roca firme, que es Jesucristo. Sí, Jesús. Señor, te pedimos en el precioso nombre de Jesús, que cada persona que está pasando por dolor, por aflicción, pueda encontrar el refugio y el descanso y la paz que sobrepasa todo entendimiento en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, rogamos por aquellos que han perdido trabajos, que han perdido negocios. Señor, te rogamos que tú les sostengas en su angustia y que les proveas todo lo que necesite, Señor, cada hogar, cada mesa en este país. Señor, te rogamos por aquellos que están pasando aflicción económica, por aquellos padres, madres de familia que están angustiados porque no saben cómo llevar el alimento, al pan a su mesa. Señor, te rogamos que tú les proveas. Te rogamos, Señor, que abras puertas de nuevas oportunidades de trabajo, de nuevos trabajos, de nuevos negocios. Señor, te rogamos por todos aquellos que están pasando aflicción económica. Te rogamos que tú les proveas lo necesario, Señor, que nada falte en las mesas de todos aquellos que han sido golpeados
por economía, porque les han bajado sus sueldos. Señor, te rogamos que tú suplas para todos los gastos que cada hogar necesitamos suplir día con día, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. También te rogamos por los niños y por los adolescentes. Señor, queremos poner a nuestros niños, a todos los niños del país, a todos los niños de nuestra iglesia, Señor. Clamamos por ellos pidiendo que tú los ayudes en este tiempo en donde están encerrados, en donde tienen que estar tomando sus clases tan frente a un televisor o frente a un aparato de celular o una tablet. Señor, te pedimos que tú renueves las fuerzas, el ánimo, que les des el gozo de la niñez. Señor, te pedimos por cada adolescente, cada joven que está en este tiempo tomando clases. Te pedimos que tú los fortalezcas, que quites todo desánimo, que quites toda depresión, toda tristeza, Señor. Y así como a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes, te pedimos, Señor, también por los adultos, que en este tiempo de encierro, a los adultos mayores que no pueden salir, ver con libertad a sus familias. Te pedimos que todo temor, todo miedo, toda tristeza, toda angustia, la puedan llevar a la cruz del Calvario. Que puedan llevar todo eso, Señor, que sentimos. Todas esas emociones que hemos estado sintiendo, que por largo tiempo, Señor, las llevamos y las clavamos en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de Jehová, que sea nuestra fortaleza. Señor, pedimos que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas nuestro aliento, que tú seas lo que podamos respirar y saber que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás ahí, que no estamos solos, que estamos al abrigo del Altísimo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos traer nuestra necesidad, nuestras preocupaciones delante de ti y sabemos que tú las llevas, ya las llevaste en la cruz del Calvario y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, que el Señor esté en cada hogar, en cada corazón. Y pues también vamos a escuchar este hermoso canto y ahí en tu lugar, adora al Señor, levanta tus manos aunque no tengas fuerzas, como dice este canto, porque cuando levantamos nuestras manos comenzamos a sentir la presencia de Dios. Y no porque comencemos a sentirla solo por levantarla, es una canción y así lo dice, pero levanta tus manos porque la presencia del Señor está allí para que lo adoremos, para que lo bendigamos. Levantamos las manos para adorarte, Señor, para bendecirte, para reconocer tu grandeza y tu amor. Aleluya. Levanto mis manos cuando no tenga fuerzas. Levanto mis manos cuando no tenga fuerzas.
estamos en medio de la tribulación, en medio del dolor, es a ti a quien acudimos. Es a ti a quien volteamos nuestros ojos, levantamos nuestras manos. Cuando nos sentimos débiles, cuando no tenemos fuerzas, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que ya no encontramos la salida, cuando ya no encontramos la puerta, cuando ya sentimos que no hay solución hacia ese problema, levantamos nuestras manos y nos rendimos a ti, Señor. Podemos rendirnos y levantar nuestras manos y acudir a ti. Y sabemos que tú nos vas a escuchar y que tú nos vas a abrazar y que tú nos vas a levantar y nos vas a sostener, o vas a dar la respuesta, o nos vas a dar la paz en medio de ese problema. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque cuando ya estamos quebrantados, angustiados, cansados, tú levantas nuestras manos y nos renuevas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. 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 Sí, el Señor nos dice, y quiero repetirlo una y otra vez: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y siempre es una experiencia maravillosa cuando estamos trabajados y cargados y el Señor nos hace descansar. Cuando pasamos por un momento difícil, venimos a Él y nos hace descansar. Y lo compartimos porque es nuestra experiencia de vida real, no solamente lo decimos porque sería suficiente que se los dijéramos porque la Biblia lo dice definitivamente, pero los decimos porque lo hemos vivido, lo vivimos constantemente. Gracias a Él. Aleluya. Bueno, preparen por favor la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, que en un ratito más leeremos de los versículos del 1 al 9, pero vayan preparando. Hoy he titulado a este mensaje, ¿Cómo vivir por Cristo en medio del caos? Y yo creo que vivimos en un mundo caótico, vivimos en un tiempo caótico, y no por estar todo el tiempo lamentándonos y diciendo, ay, qué barbaridad, y la pandemia y todo esto, sino porque el mundo en sí es caótico y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Vivimos en un mundo complicado, en un mundo alejado, cada vez alejándose más y más de Dios y sin interés por la palabra del Señor, y en un mundo que se está cada día más, iba a decir desmoralizando, pero eso es entristeciendo o preocupando, pero lo iba a decir en el sentido de dejando de tener moral, en un mundo en donde priva en muchos sentidos el egoísmo, en donde privan tantas cosas, pero en ese mundo, así como estamos, donde estamos, Dios nos ha puesto justamente para que seamos luz en la oscuridad. Así que lejos de afligirnos o angustiarnos y decir qué barbaridad, el mundo es tremendo, es precisamente, debiera ser para todos nosotros los hijos de Dios un motivo de emoción, de alegría, de saber que Dios nos ha confiado, hemos tenido el privilegio de que Dios nos ha confiado el que podamos ser luz en la oscuridad, que podamos ser sal para contrarrestar la descomposición del mundo y de la sociedad. Entonces, vivimos por Cristo en medio del caos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que podemos decir que hay dos clases de personas en la vida cuando se enfrentan los problemas y las dificultades. Algunos, cuando enfrentan dificultades y problemas, entonces se consideran víctimas de la vida. Se sienten impotentes, se resignan ante la situación, pensando que no hay nada que puedan hacer y que solamente les queda resignarse y dejarse llevar. En cambio hay otros que toman lo que la vida les da como viene y lo aprovechan al máximo, que saben que Dios es su fortaleza y que Dios es su refugio y que caminan sostenidos de la mano de Dios, y por lo tanto lo que la vida les da y como viene lo aprovechan al máximo, y en lugar de perder el tiempo lamentándose y sintiendo autocompasión por ellos mismos y por lo que pasan o por lo que no tienen,
toman lo que sí tienen y lo ponen a trabajar y a sacar el máximo potencial posible en la situación. Es conocida la historia de dos vendedores principios o de mediados del siglo pasado, que cada uno trabajaba en una fábrica de calzado, diferentes fábricas de calzado, y a cada uno casualmente los enviaron a un lugar muy remoto de África para promover la venta de zapatos. Los dos llegaron a una misma situación, pero cada uno mandó reportes muy diferentes a sus respectivas fábricas, a sus respectivas gerencias. El primer vendedor mandó un mensaje más o menos como este. Observó, vio las aldeas, vio todo lo que observó, la cultura de la gente, y mandó este mensaje diciendo: aquí no hay ventas, aquí nadie usa zapatos, así que me regreso de inmediato para allá, a su ciudad donde lo habían mandado. El segundo vendedor, en cambio, mandó un mensaje muy distinto. Él observó exactamente lo mismo y se emocionó y puso en aquel entonces eran telegramas, y puso un telegrama diciendo: aquí tenemos un enorme mercado, mándenme todos los modelos y tallas, porque todos necesitan zapatos. Démonos cuenta cómo los dos encontraron la misma situación, pero la vieron desde perspectivas distintas, desde sus propias perspectivas y de sus propios estados de ánimo. Uno pues pasivamente pensó que no podía cambiar la situación, no había remedio en esa situación, y vender zapatos a personas que no acostumbraban a usarlos era una pérdida de tiempo. Mientras que el otro, al ver que nadie tenía zapatos, dijo: de aquí soy, y vio que era un potencial completamente ilimitado. Y yo creo que así estamos hoy en este mundo en el que vivimos, porque vivimos en tiempos difíciles y vivimos en tiempos complicados, como acabo de decir al principio. Yo creo que hoy es una época en donde muchas personas están viendo afectada su salud mental. ¿Por qué? Por el miedo a la enfermedad, porque la enfermedad golpea alrededor o ha golpeado directamente a conocidos o a familiares. Y quienes han sido golpeados por la enfermedad tienen más que suficiente motivo para la preocupación y el temor, pero hay muchas personas que, sin estar golpeados por la enfermedad ni por la economía, pero viven con un gran temor, y además ya prácticamente un año. Mañana empieza marzo, y creo que todo esto comenzó por ahí del 14 de marzo o algo así. Entonces, que nos mandaron a guardar. A un año de salir muy poco, de estar todo el tiempo en las casas, hay muchas personas que están viendo su salud mental mermada por todo este prolongado encierro. Hay hogares que están también siendo afectados porque las relaciones se ven afectadas por el encierro, y no porque el encierro las cause, sino porque el encierro en los hogares ha manifestado o ha puesto de manifiesto problemas que ya venían de atrás, y por eso hay tantas situaciones difíciles. En muchos la economía, o mejor dicho, en la mayoría de nosotros, la economía se ha visto muy limitada, muy complicada. Y esto se ha sumado a un hecho que tiene ya muchos años, que se fue desarrollando y desarrollando y desarrollando, y es que la moral y el interés espiritual de la humanidad cada vez ha sido más y más decadente. Cada vez más y más la gente ha hecho a un lado los valores morales, los valores espirituales, y cada vez más y más este mundo se ha vuelto decadente moralmente. ¿Cómo ves tú la vida? Te la estoy describiendo muy dramática y muy terrible, como para pensar que la única opción es sentir desesperanza. Pero ¿cuál es el papel que te corresponde como hijo de Dios, como hija de Dios? Y aquí es el punto el que quiero tocar y enfatizar. ¿Cuál es el papel que te toca? No solamente nos toca ser espectadores de un mundo complicado y decadente, sino nos toca llevar a cabo un papel bien importante en este mundo como hijos de Dios. Cristo dijo
y lo vuelvo a decir y lo volveré a decir una y otra vez. Cristo dijo que debemos ser como la luz en medio de la oscuridad, que debemos ser como, dice, la sal de la tierra, yo diría como el salero en la mesa, porque la luz hace que se desvanezca la oscuridad y que las cosas se vean mejores. La sal le da otro sabor a la comida. La sal le da otro sabor y una comida sin sal, sin absolutamente nada de sal. Yo no estoy diciendo que excedamos en la sal y al rato estemos con problemas de la presión y el corazón, pero una comida sin sal como que no es muy rica, ¿verdad? No. Como que no sabe. Y eso ya sin agregar que la sal preserva y que la sal en las épocas antiguas y en la época en que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, la sal también tenía un enorme valor para preservar los alimentos porque no había refrigeración y era la única manera de preservar los alimentos. Así que el Señor nos dice que en medio de la oscuridad seamos la luz y en medio de la decadencia seamos la sal para darle otro sabor a la vida. Nosotros, los hijos de Dios, tú y yo, tenemos que ser no como los termómetros que simplemente reflejan la temperatura del ambiente que existe, sino como los termostatos que cambian la temperatura. Cambiemos la temperatura de la sociedad, la que esté a nuestro alcance. Tal vez no podremos cambiar la temperatura de toda la humanidad de una sola vez, pero cambiemos la temperatura ambiental del ambiente donde nos encontremos. Cambia la temperatura ambiental de tu casa, cambia la temperatura ambiental de tu trabajo, cambia la temperatura ambiental de tu escuela, cambia la temperatura ambiental de donde vives. Amén. Cambia la temperatura ambiental Ujú. dentro de ti. No seamos solo termómetros que se la pasan, como los termómetros se la pasan diciendo, pues tantos grados, tantos grados, tantos grados. Seamos como los termostatos, que donde hace falta que haya más calor, aumentar el calor, y donde está haciendo demasiado calor, bajar un poco aquello. Pues, hablando de los corintios, ellos vivían en una ciudad parecida a la nuestra. Bueno, no había aviones, ni carros, ni nada de eso, ni había internet, pero culturalmente y socialmente era muy parecida a la nuestra. La ciudad de Corinto era una ciudad con una diversidad cultural muy grande, era una ciudad cosmopolita. La gente viajaba por comercio y se concentraban, iban y venían al puerto de Corinto, y por lo tanto era una ciudad muy diversa, cosmopolita, pero también una sociedad moralmente muy decadente. Inclusive era tan decadente la ciudad de Corinto que en ese tiempo histórico la palabra corintizar, se acostumbraba a usar la palabra corintizar como para decir que era algo era un sinónimo de prostituirse moralmente en todos los ámbitos. Entonces, cuando alguien se corintizaba, diríamos que se corrompía, que se prostituía. Así se decía en aquellas épocas. Corinto se parecía mucho al mundo que nosotros habitamos hoy. Era una ciudad, como dije, cosmopolita, por lo tanto había diversidad de ideas. Las personas también, como era un centro comercial, pues había algunas personas que tenían muchas riquezas materiales y aprovechaban oportunidades, pero también abundaba la inmoralidad y el desenfreno en todos los aspectos. Han oído la palabra bacanal, que actualmente todavía, pues, quizás ya no los jóvenes, pero las personas de 40 años en adelante probablemente todavía la conocemos, esa palabra bacanal, que significa una fiesta donde hay demasiados excesos. Pues viene de la costumbre de los griegos de hacer festines en honor a Baco, un dios
por el cual hacían festines tremendos. Y entonces, pues, siendo Corinto una ciudad helenizada completamente, había mucho desenfreno, mucha inmoralidad. Pues yo creo que era una ciudad muy parecida a cualquier sociedad del mundo de hoy. En el mundo de hoy igual vemos cosas abiertamente opuestas a Dios. La moral más elemental ya no tiene cabida en el pensamiento de mucha gente, de una gran mayoría de la gente. Yo todavía recuerdo, no sé si recordarán ustedes, los que son más o menos como de mi época, todavía yo recuerdo que en la preparatoria, en el tiempo del bachillerato, en la materia de ética, los profesores, al menos a mí me tocó un profesor que pues me parece que hacía un buen trabajo como profesor en la materia de ética, hablaba de que los valores eran ajustables a las culturas y a los tiempos. Pero nunca me imaginé que yo llegaría a ver el día en que los valores fueran tan cuestionados y tan desmoronados como en el día de hoy, porque la moral más elemental pues ya ha sido completamente decadente y opuesta, además, completamente opuesta a Dios. En la televisión, en las escuelas, en el trabajo, en el internet, el concepto de valores morales se ha menospreciado como nunca lo habíamos visto muchos de nosotros en años atrás. Por dar un ejemplo, es ya bastante común ver en las películas y en los programas de televisión escenas sexuales explícitas que antes solamente tenía que ser vista por aquellos que deliberadamente buscaban ese tipo de inmoralidad. Ahora esas escenas sexuales explícitas son presentadas aún en los programas de horario en donde hay, se le llama estelar quizás, en donde los niños y jóvenes con toda facilidad están viendo la televisión a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche. Es muy común ver escenas sexuales explícitas o parejas sentimentales que no son de hombre y mujer. Y aún tengo que ser cuidadoso al decir esto porque hay una censura en el internet y en el Facebook, en donde si uno habla abiertamente de esto, de las parejas sexuales que no son hombre y mujer, este video podría ser bajado y no poder continuar, porque hoy es bastante común, por desgracia, ver ese tipo de situaciones y de relaciones, incluso en programas o en películas o en empresas como Disney, que antes se dedicaba a temas muy sanos para los niños. Y ahora también Disney constantemente está promoviendo una ideología que es completamente opuesta a la lógica biológica y al diseño de Dios y a tantas y tantas cosas. Entonces, por supuesto que esos cambios se han venido constantemente avanzando y avanzando, y en los últimos años, no solamente en la televisión y en el cine, sino la música, el famoso reggaetón que es tan de moda y que, pues, salvo escasísimas excepciones, la temática del reggaetón es una temática completamente cargada hacia la inmoralidad en la música, en el cine. Y todo eso son reflejos de una sociedad que ha perdido completamente la brújula moral y el temor de Dios. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder como creyentes frente a estas realidades? Y ese es el punto principal. El punto principal no es hacer toda esta lista que acabo de hacerte para decir qué barbaridad, el mundo es terrible, sino cómo debemos nosotros como creyentes responder a esta realidad. Bueno, por supuesto, y estoy hablando que como creyentes en Jesucristo, una forma que podríamos responder es reaccionando como la tortuga, pasivamente metiéndose dentro de su caparazón para protegerse, encogiéndose, mientras nos lamentamos diciendo las cosas están horribles y cada vez peor, o como el avestruz que hace su agujero en la arena y esconde la cabeza para no ver
el peligro que le rodea. Pero pues así no vamos a lograr nada. Lamentándonos por tiempos mejores, porque el tiempo actual es decadente, complicado, caótico, y diciendo y lamentando, oh, los tiempos antiguos eran mejores. De hecho, la Biblia en Eclesiastés, no lo busques porque solo lo voy a citar rápidamente, Eclesiastés capítulo 10, versículo 7, fíjate lo que dice. Dice así: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca preguntarás esto con sabiduría. Este versículo es tremendo. Este versículo me sorprendió mucho cuando... Y que fue escrito hace muchos, muchos años. A pesar de que fue escrito hace tantos y tantos años, más de 2000 años, como dices, dice este versículo de sabiduría: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca preguntarás esto con sabiduría. En otras palabras, deja de perder el tiempo lamentándote, porque los tiempos pasados fueron mejores. Deja de perder el tiempo lamentándote porque las cosas eran mejores antes, porque eso no es sabio. Mejor vamos para adelante y vamos a ver como creyentes cómo afrontar y qué hacer respecto a estas realidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos llama a no ser pasivos. Si algo dice Dios es que los hijos suyos no podemos ser pasivos, sino nos llama a ser activos. Él nos llama a vivir confiadamente y positivamente y actuar en un mundo caótico. Nos llama a vivir confiadamente, pero no solo a vivir confiadamente, sino a tocar, a influir en el mundo caótico. Por eso este capítulo y estos versículos que vamos a leer a continuación, Primera a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 9, fueron inspirados por el Espíritu Santo para enseñarnos y para animarnos acerca de cómo vivir en medio del caos. Por favor, Primera a los Corintios 1, del 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y yo también tomo esta palabra para decirles a todos ustedes: gracia y paz a ustedes. Gracia y paz a vosotros, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les llene de su gracia y de su paz, el Padre Celestial. Gracia y paz a todos los que están oyendo este mensaje. Y en estos versículos encontramos, quiero compartir, hay mucha riqueza en estos 9 versículos, mucho que tomaría un largo tiempo, pero quiero solamente llamar la atención de ustedes en 3 pistas importantes para vivir confiados en Cristo en medio del caos de este mundo. La primera de estas claves o pistas es saber quién eres en Cristo. Ese es una de el punto de partida. Para vivir en este mundo caótico es indispensable recordar y saber quién eres en Cristo. Versículo 2.
la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si no estás seguro de tu identidad, lo más probable y lo más fácil será que simplemente las circunstancias te muevan de un lado a otro y que busques acoplarte al mundo que te rodea. Si tú no estás seguro de tu identidad, te vas a acoplar al mundo que te rodea. Vas a vivir siendo como cristiano, vas a vivir siendo como un camaleón. Todos sabemos que los camaleones se acoplan al ambiente que los rodea. El camaleón cambia de color según su entorno. Y así, de esa manera, pasa desapercibido. Y los depredadores no lo pueden ver, se esconde de los depredadores y pasa desapercibido. Es interesante, yo he visto en documentales cómo el camaleón puede mimetizarse de tal manera que si está parado sobre un árbol que la mitad tiene unas ramas verdes y la otra mitad es la corteza y el tronco, así se va a ver el camaleón. Una parte, la parte de su cabeza y una parte de su cuerpo estará verde como las hojas y el resto del color de la madera. En algún documental he visto eso y es sorprendente. Incluso cierra sus ojos y ni siquiera los ojos se ven. Entonces, el camaleón, según su entorno, así es como él se esconde de los depredadores y pasa desapercibido. Y pues la verdad es que hay muchos cristianos que son como los camaleones. Hay cristianos que se parecen al ambiente que los rodea y que lo que más les interesa es pasar desapercibidos. Entonces, dependiendo del ambiente que los rodea, es así como se van a comportar. Y si está entre cristianos, pues van a ser cristianos ejemplares. Pero si están en otro lugar en donde prive el ambiente de desorden, de mal hablados, de grosería o de deshonestidad, así van a conducirse, o cuando menos van a parecer ser así, o en sus hogares van a ser también personas que lamentablemente lleguen incluso hasta afectar a sus seres queridos porque no tienen una identidad. Dicen ser cristianos, pero no tienen una identidad. Y ahora, aquel que dice ser cristiano, pero vive como el camaleón, yo le digo, tenga mucho cuidado. Es una advertencia muy grande, de verdad, porque probablemente te estás autoengañando y estás pensando que eres un hijo de Dios, pero cuando llegue el momento de ir a la presencia de Dios te vas a llevar una terrible y aterradora sorpresa cuando el Señor te diga, no te conozco, vete de mi lado. No podemos ser cristianos camaleones. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. El versículo 2 nos dice quiénes somos. Observa el versículo 2, te dice claramente quién eres tú en Cristo Jesús. Como creyentes, y al igual que los creyentes de Corinto, hemos sido santificados, dice aquí, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hemos sido santificados para ser santos. Esto es interesante porque parece como que hay una redundancia en las palabras de esta carta. Santificados para ser santos. Pero no es así, no hay una redundancia. La duplicación de palabras aquí no es una equivocación, es una aclaración importante. Porque cuando tú y yo nos entregamos a Jesucristo, llegamos a pertenecerle a Él para ser como Él quiere que seamos. Hemos sido separados del mundo, hemos sido apartados para pertenecer a Cristo. Esto es ser santificados, eso es lo que significa ser santificados. El ser apartados para Cristo, para pertenecerle a Él, eso es ser santificados. Déjame ponerte un ejemplo. Digamos que tú vas a una tienda como, no sé, Liverpool, Sears o la que te guste, porque necesitas comprar un celular. Tu celular ya está muy viejito, ya no responde, ya no puedes ver los cultos dominicales de Manantial de Gracia, porque se traba, porque ya no te da la capacidad suficiente. Entonces dices,
es tiempo de ir a comprar otro celular. Ya hiciste unos ahorros y vas a comprar un nuevo celular. Y llegas a la tienda y hablas con el encargado del área de celulares y entonces el vendedor te saca varios modelos, te los presenta, te muestra sus variedades de estilos y de colores y por fin, después de ver uno, ver otro y después de un largo rato de estar analizando los celulares que se encuentran ahí regados en el mostrador, decides por uno y escoges el celular que te gusta. Y entonces dices, me llevo este. Lo separas de todos los demás. En ese mostrador hay todavía 50 o 100 celulares a la venta, pero tú tomas ese y dices, me llevo este y lo separas de todos los demás. Ahora ese celular está separado para ti de entre todos los demás. Está separado para ti, ya es tuyo. Así, de esa misma manera, Cristo te escogió a ti cuando tú lo aceptaste, cuando tú lo recibiste en tu corazón, cuando tú reconociste que eras inmerecedor o inmerecedora de su amor y le dijiste, Señor, perdona mis pecados. Y con toda humildad y con toda sinceridad le dijiste, Señor, te entrego mi corazón y te recibo en mi corazón. Y es entonces cuando Dios te separó de entre el mundo, de entre todos los demás. Y Dios dijo de ti, esta me la llevo, este me pertenece ya, esta me pertenece ya, y te apartó de todos los demás. Ahora estás consagrado para Él, eres su posesión especial, has sido entonces santificado, separada para Él. Pero ¿para qué has sido santificado? Y si sigo con mi ejemplo tan simple y tonto de los celulares, cuando llegas a tu casa con tu celular, resulta que está en blanco. Está completamente en blanco, no tiene nada más que las funciones básicas. Entonces, como funciones básicas, tú ves, hueles, respiras, comes, amas a tus seres queridos, ¿verdad? Pero falta las características personales. Y entonces tú te tomas un tiempo en tu celular y le vas agregando tu propia agenda y le vas agregando algunas funciones que tú necesitas. En nuestro caso, creo que la mayoría de los celulares de los cristianos tienen por lo menos una versión bíblica que bajamos de internet y entonces lo vas haciendo cada vez más como tú quieres que sea. Y en otras palabras, Cristo entonces te ha separado, pero te ha separado para sí mismo para que vivas una vida dedicada a Él. Una vida consagrada para Él y dedicada para Él. Te ha escogido para que seas diferente de los demás que te rodean y vivas una vida dedicada y consagrada al Señor. Esto es algo que todos los cristianos debemos tener en cuenta. Dios quiere moldearnos de acuerdo a su propósito personal para cada uno de nosotros. Dios quiere moldearnos de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros, de la manera como Él quiere que nosotros le podamos servir en este mundo caótico, en este mundo oscuro y en este mundo corrompido, pero en este mundo en donde Él también nos bendice y nos llena de gozo y nos llena de alegría. Entonces Dios nos quiere moldear para que podamos ser la clase de hombre o de mujer que Él quiere que seamos, que Él diseñó para Él, para que le sirvamos. Por supuesto, esto será un proceso y poco a poco todos vamos creciendo en esto. Nadie llega a la madurez espiritual de la noche a la mañana. Tiene que ser el trato constante, íntimo, directo, frecuente con Dios y la exposición de su palabra. Ningún cristiano puede llegar a la madurez instantánea. Pero por otro lado, ningún cristiano debe conformarse con parecerse a los demás en cuanto al pecado o en cuanto al miedo a la vida y el miedo a la muerte. Ningún cristiano debe conformarse hoy con parecerse a los demás en cuanto al miedo y a la desesperanza o a la falta de fe en el futuro. Respondamos al llamado de Cristo para ser santos, para apartarnos del pecado, para apartarnos de lo que a Dios no le agrada,
a ser diferentes del mundo que nos rodea, pero no para tener una actitud o una etiqueta de farisaica de superioridad, sino una diferencia con respecto al mundo que nos rodea, una diferencia acompañada de amabilidad, de bondad, de compasión por el que está sufriendo económicamente, sufriendo emocionalmente, sufriendo espiritualmente, y manifestada esa diferencia en acciones de amor al prójimo, como el Señor nos llamó que lo hiciéramos. Pero para eso necesitamos primero, como te digo, para, número uno, no mezclarnos, no parecernos a este mundo caótico y decadente. Y número dos, para poder ser luz en este mundo necesitamos primero que nada conocer nuestra identidad. Y nuestra identidad es que hemos sido santificados, hemos sido apartados para Dios y hemos sido llamados, estamos siendo llamados a ser santos. Esto quiere decir a ser cada vez mejores personas y a parecernos más cada vez a nuestro Creador y Salvador. La segunda clave para vivir en este mundo, en medio del caos en este mundo, para vivir por Cristo y para Cristo, es saber lo que tenemos en Cristo. Regresemos al versículo 5, por favor, en donde dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Desde el 4 comienza diciendo: gracias doy a Dios por vosotros, por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Y un poquito más atrás en el 3, gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así que la segunda clave para vivir por Cristo en medio de este mundo caótico es saber que tenemos en Cristo. Versículo 5, en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos. Si tú tienes en algún momento la sensación, el pensamiento de que no tienes nada que darle a este mundo o a nadie, ni siquiera a ti mismo, déjame recordarte el versículo 5, tú fuiste enriquecido, fuiste enriquecida en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, has recibido sabiduría, has recibido conocimiento del Señor, y es una sabiduría y un conocimiento que vamos incrementando día con día. Por medio de la fe, Cristo, o mejor dicho, sabemos por medio de la fe que Cristo nos ha llenado con riquezas de palabra y de conocimiento. Tenemos sabiduría, pues, para vivir en este mundo. Si se necesita sabiduría, aquí la tienes, a tu alcance, porque Dios te la ha dado. Los corintios, como dije al principio, vivían en una cultura helenista. Era una cultura que sobrevaloraba la sabiduría. A los griegos les encantaba lucir su conocimiento, lucir su capacidad y lucir su habilidad para hablar con elocuencia. Y bueno, probablemente algunos de los creyentes de la iglesia de Corinto, que probablemente no habían tenido las herramientas o las oportunidades para tener una preparación académica, cultural, pues probablemente veían a sus vecinos que no eran creyentes, pero que habían tenido esas oportunidades, y entonces se sentían como muy poquita cosa, como muy pequeños en comparación con la educación y la forma, la labia que los demás tenían. Y entonces Pablo les dice: en Cristo, mis chavos, ustedes son muy ricos en conocimiento y también en capacidad para comunicar ese conocimiento. Porque el verdadero conocimiento es el temor del Señor. Y ahí comienza la sabiduría, dice el proverbio. Y Pablo entonces les dice, y nos dice, que en Cristo somos ricos en conocimiento y en capacidad para comunicar las buenas noticias de salvación y de bendición. No importa
si tuvimos oportunidades académicas muy grandes o no importa si tuvimos oportunidades escasas académicamente, no importa los títulos que podamos tener o los que nunca pudimos alcanzar, eso no importa, porque sin importar ni la economía, ni la cultura, ni nada de eso. Es más, cuando nosotros venimos a Cristo, si en verdad vinimos al Señor con reconocimiento, reconocimos y reconocemos que le hemos fallado tanto a Dios, que ni siquiera merecíamos llamarnos sus hijos, que nosotros éramos, como dice en Apocalipsis, en una de las cartas, pobres, ciegos y desventurados. Pero por su gracia, por las riquezas de su gracia, hemos sido nosotros enriquecidos en todas las cosas. Nosotros somos como ese hijo de Jonatán, Mefiboset, que luego de muchos años él estaba escondido por allá en una lejana aldea, pobre, era paralítico porque cuando su nana intentó salvarlo, se le cayó y se le dañaron sus piernas. Y entonces era un hombre pobre, olvidado por todos. Era un hombre que él mismo se desvalido y hasta él mismo se despreciaba a sí mismo. Estaba abandonado y pobre y fue llamado por el rey David. Y el rey David mandó por él y el rey David lo trajo al palacio y el rey David le cambió sus vestiduras y el rey David dijo: a partir de ahora, todos los días, Mefiboset, vas a estar sentado a la mesa conmigo, a comer conmigo. Y fue tratado con dignidad y a partir de entonces fue sentado a la mesa de banquetes. O como la reina Esther, que antes de ser reina era una pobrecita huérfana que era protegida por su primo, y de ser una pobrecita huérfana protegida por su primo, que también era pobre, ella pasó a ser la Era tío, ¿no? o tío, Era tío. pasó a ser la esposa del rey y pasó a salvar a su pueblo. De la misma manera, cuando tú y yo confiamos en Cristo y nos entregamos a Él, entonces nosotros vinimos a compartir las riquezas de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el heredero y el creador de todo lo que existe, y pasamos a ser coherederos con Él y a compartir las riquezas que Él posee. Y no estamos hablando de dinero, aunque es indudable que Dios bendice económicamente a sus hijos y nada nos faltará. Pero estamos hablando de riquezas de conocimiento para poder ver las cosas como Dios las ve y para reaccionar con sabiduría. Dice la Biblia que los hijos de Dios tenemos nada menos que la mente de Cristo. Alguien puede decir amén. Amén. Es mil veces mejor tener un poco de la sabiduría que Dios nos da, que todas las riquezas materiales y todas las medallas culturales que nos pudiera otorgar una sociedad moralmente decadente. Hermanos amados, hermanas preciosas, actualmente hay miles de personas llenas de temores, llenas de confusión. Actualmente hay miles de personas llenas de angustia. Otros miles están perdidos en filosofías e ideologías que solo los alejan de Dios. Y no solamente los alejan de Dios, sino que los envuelven en un caos de inmoralidad. Para aquellos que viven llenos de temor y de angustia y de confusión, ellos necesitan saber que si ponen su confianza en Cristo Jesús, hay para ellos esperanza, hay para ellos provisión, hay para ellos consuelo. Y tú eres la persona indicada para decírselo. Y aquellos que están envueltos en ideologías inmorales y apartadas completamente de Dios, necesitan saber que Jesucristo tiene la respuesta verdadera a su búsqueda,
a su búsqueda de conocimiento y a llenar su vacío existencial. Y tú eres la persona que Dios escogió y llamó santificada para ser santo o santa, para ser la persona indicada para llevarles el mensaje que llene ese vacío existencial. Así que la segunda clave es, para vivir en este mundo, es saber lo que tienes en Cristo, y en Cristo tienes las riquezas de su conocimiento y de la sabiduría de Dios. Número 3, la tercera clave para vivir por Cristo en medio del caos es saber lo que nos espera en Cristo. Del versículo 7 al 9 podemos encontrar que Dios nos da esperanza para vivir, pase lo que pase. Amén. Tenemos esperanza para vivir por Amén. Cristo. El versículo 7 menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada les falta, ningún don, esperando, ¿qué dice ahí? Esperando la ¿qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos esperando su venida, su segunda venida, Amén. en donde Él se va a manifestar, ya no como el Cordero que no expresó ninguna palabra, sino que fue llevado al matadero, que se dejó maltratar humildemente por amor a ti y por mí. Ahora nosotros estamos esperando la manifestación de su segunda venida, pero como el juez y el rey que vendrá a establecer su reino. El versículo 7 nos lo recuerda. Sabemos que Él vendrá para establecer su reino, pero antes de eso, si Él no llega antes, vamos a ser llevados a casa para estar con Él. Pase lo que pase en este mundo, al final sabemos que tenemos una seguridad más allá del presente. La seguridad de que vamos a estar para siempre con Él. Los versículos 8 y 9 nos dan otra seguridad. Nos dicen que si de verdad hemos llegado a confiar plenamente en Jesucristo, Dios nos va a mantener firmes para que alcancemos el futuro que Él ha preparado para nosotros. ¿Vuelves a leer el 8 y 9, por favor? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos va a mantener firmes para ser fieles, para que alcancemos el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Jesucristo mismo está obrando en nosotros para que no perdamos toda la bendición que nos ha preparado. Cada día Dios nos da el ánimo para seguir adelante. Mundo caótico, mundo complicado, pero cada día Dios nos da el ánimo para seguir adelante. Y si tropezamos, si es que tropezamos, porque lo hacemos, Él está allí para levantarnos. Él está ahí para volvernos a sostener y levantarnos. Y para decirnos, no tienes por qué vivir en constante temor en este mundo. No tienes por qué vivir en constante temor. Porque tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo podemos confiar en que Dios nos está sosteniendo. Amén. Y si Él ya empezó una buena obra en nosotros, Él no deja las cosas a medias. Nunca Dios ha dejado algo a medias. Él va a completar la obra que ha empezado en ti. Amén. Amén. Ahora Dios te llama a decidir. ¿Qué clase de persona vas a ser? ¿Vas a ser de los que pasivamente esperan para ver qué va a suceder? ¿O serás de los que agarran las oportunidades que Dios les presenta y las aprovechan al máximo? Si tú entiendes quién eres en Cristo, podrás nadar en contra de la corriente del mundo. Si tú sabes lo que tienes en Cristo,
entonces puedes ser un digno representante de Él para que muchas otras personas lo conozcan también. Si sabes quién eres, no tienes por qué temer. Si sabes lo que tienes, puedes llevar a muchos otros para que lo conozcan también. Y si sabes lo que te espera en el futuro en Cristo Jesús, entonces puedes vivir confiado, porque sabes a dónde vas a llegar al final del camino de esta vida. Con Cristo podemos vivir confiados en medio del caos. Te invito a vivir confiado en medio del caos. Te invito a vivir confiado constantemente en su presencia. Quiero invitarte a que, si te ha invadido el temor, en este momento puedas decirle: Señor, yo renuncio a ese miedo, yo renuncio al temor. Si te ha contagiado la amargura o la incertidumbre, puedas decirle: Señor, yo renuncio a esta amargura porque en ti tengo gozo y paz. No tengo incertidumbre porque, aunque yo no sepa lo que seguirá mañana o pasado o el mes que entra o el año que entra, lo que sí sé es que tú sí lo sabes y que estoy sostenido de tu mano. Amén. Te invito a que seas consciente de que has sido apartado para Dios, para ser santo, para ser santa. Y que día con día busquemos más su presencia. Te invito a que cada día busquemos su presencia. Oremos mientras escuchamos este canto. Volvamos a empezar. Ahí está ya. Creo que ya está. Un momentito. Quiera ver su rostro, si tan solo Mientras escuchamos este canto, recuerda quién eres, recuerda lo que tienes, recuerda a qué estamos llamados y recuerda lo que te espera en el futuro. si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, mi Salvador, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, mi Salvador. Ahora esperemos que usted esté preparado y entregue sus diezmos y ofrendas y los traiga delante del Señor. Y quiero bendecirlos. Padre, te damos gracias porque declaramos que tú eres nuestro proveedor, porque tú nos sostienes, porque no hemos visto desamparado a nadie ni su descendencia que mendigue pan, porque tú nos sostienes, porque tú provees alimento para nuestra mesa. Y Señor, pedimos para los que están teniendo problemas económicos, te pedimos que tú les proveas, que les multipliques el pan en su mesa, que bendigas sus alacenas, que no falte el alimento. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Bendice cada hogar, bendice cada diezmo, cada ofrenda que traen delante de ti. Bendecimos sus entradas, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus negocios. Que tú seas el que multiplique, Señor, el 90%. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, mi Salvador. Por un momento en tu presencia. Aleluya, nos alegramos de su presencia porque delante de Él solamente sabemos y podemos reconocer que necesitamos un toque de su presencia. Bueno, hemos llegado al final de este culto dominical y bueno, quiero anunciarles, hace tiempo que no celebramos la Cena del Señor y queremos invitarles a que juntos la celebremos el próximo domingo a las 6 de la tarde, para que lo hagamos, para que nos preparemos. Le invitamos a que preparen ustedes en sus casas, compren jugo de uva, preparen un pan sin levadura si lo pueden preparar en casa, y si no, consigan el elemento necesario para comer el pan y beber la copa a las 6 de la tarde. Lo vamos a hacer por Google Meet o por Zoom. Les avisaré oportunamente. Yo creo que podrá ser por Zoom porque hay capacidad para poder tener muchas personas simultáneamente. Y entonces el próximo, bueno, pero también tengo que ver porque muchos nos vemos los miércoles por Google Meet. Por Google Meet ya lo tienen descargado, ya lo manejan un poquito. Sí, entonces... es cierto, porque si no los meto en un poco complicado aquellos que no manejan, que no son muy hábiles como yo, que no lo soy.
y al rato pues van a tener problema para cambiar de Google Meet. Así mejor nos quedamos como estamos va a ser por Google Meet el próximo domingo para que nos podamos mirar todos y estar juntos. 6 de la tarde, no lo olvide. Próximo domingo. El próximo domingo, no hoy. Próximo domingo a las 6 de la tarde, la cena del Señor. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un feliz domingo, muy bendecido domingo, y no se olviden, somos luz de este mundo caótico y sal de esta tierra para servir al Señor. Y digo somos, no digo somos Alma y yo, sino somos ustedes, todos los creyentes en Cristo Jesús, que formamos parte de este grupo Manantial de Gracia, y los que se han sumado y que son ya parte de Manantial de Gracia. Somos luz del mundo y sal de la tierra para servir al Señor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Yo nada más les agrego diciendo que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hasta luego. Bendiciones. Y que coman muy rico. Bye.